Todo el mundo sabe lo que es, pero yo quiero contarla a mi manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un concepto que todo el mundo domina, que todo el mundo entiende, pero hay que escarbar un poquito más. ¿Y ese escarbar un poquito más para qué nos sirve? Para la interpretación. ¿Por qué en financiera y en general cuando hable se identifica siempre desviación típica con riesgo? Ustedes se acuerdan del dibujito que yo acabo de poner ahora aquí, ¿no? ¿Vale? Esta era la media, ¿no? Por lo que dijimos, ¿no? ¿Vale? Y ven que aquí cada elemento tiene una distancia que lo separa de la media. Cada uno tiene la suya. Una más grande y otra más pequeña. ¿Visto? En general, si yo ya pregunto, oiga, ¿qué tienen más desviación? ¿Los que están más concentrados cerquita de la media o los que están más alejados de la media? Cuanto más alejado estés, si esta fuera la media y esta otra fuera otra media, ¿quién tiene más riesgo? ¿Quién tiene más desviación típica? ¿Vale? Está más alejado de los valores. La media será la que sea, pero está mucho más alejado. La distancia que hay de este a este, o de este a este, es mucho mayor. ¿Ven? Eso se ve. Esa distancia. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que es la desviación típica. La varianza. Voy a empezar por la varianza. La formulita de la varianza, ¿todo el mundo se la sabe de memoria o no? Pues para mañana 50 veces. Esto es de segundo de U, colega. La formulita de la varianza es la sumatoria de las diferencias al cuadrado de cada elemento menos su media. Yo lo pongo, tranquilo, no lo copies, si están los apuntes. Concepto. Sumatoria de cada elemento menos su media al cuadrado partido por el número de elementos. ¿Se acuerdan la media, no? Sí. ¿Vale o no? Vale, esta es la varianza. Y la desviación típica, ya lo pongo porque es así de difícil. ¿Vale? Ojo, ojo, que no es lo mismo la raíz cuadrada de la suma que la suma de las raíces cuadradas. Al que cometa esa barbaridad le he cortado las manitas. Lo que está aquí dentro es una suma y yo lo que estoy haciendo es esto. ¿Oído? Vale. Vale, hasta aquí. Esa es la expresión matemática de la varianza. Dicho en castellano, leyendo, sumatoria de todas las diferencias de cada elemento menos su media al cuadrado partido por el número de elementos. O sea, si esto era una media, esto es una media de la distancia al cuadrado. ¿Sí o no? Esto era una media porque lo dividíamos por el número de elementos. ¿Sí o no? Teníamos 176 o lo que pusimos antes en otro ejemplo, me da igual, 20 o lo que sea. Sumamos y dividimos por el número, ¿no? Y decimos que eso es una media. Esto es una media, ¿no? Está dividido también por n. Pero ¿una media de qué? De las diferencias al cuadrado. ¿Visto? Vale, ya está. Vamos a seguir. ¿Vale?
¿Ven esas dos medias? Tenemos dos elementos, uno que vale 2 y uno que vale 3. Y esto nos da una media de 2,5, ¿de acuerdo? Tenemos dos elementos, uno vale 2,60 y el otro vale 2,40. ¿La media cuánto da? 2,5. Pregunta, ¿tienen la misma desviación típica? Habrá que calcularla, ¿no? ¿Vale? Si calculamos la desviación típica, la varianza de aquí, 2 menos 2,5 al cuadrado, más 3 menos 2,5 al cuadrado, partido por 2, será la varianza del de arriba. Y la varianza del de abajo, ¿de acuerdo? ¿Visto? Sin hacerlo, ¿cuál va a dar más, la de arriba o la de abajo? Intuitivamente se ve, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Si tuviéramos esto, la media sería 3, ¿a que sí? 4 menos 3 más 1 y 2 menos 3 menos 1. ¿Visto? 1 al cuadrado y 1 y menos 1 al cuadrado. Aquí la varianza da 2. ¿Sí o no? Cada elemento menos la media al cuadrado. Cada elemento menos la media al cuadrado y lo sumo. Y divido entre 2. Bien. ¿Ven que da 1? ¿Por qué pongo esto? Estamos analizando, esto es x sub i, para ponerlo. X sub i menos la media. Estamos analizando esto. ¿Lo ven? ¿Por qué si tenemos esto no nos quedamos con eso y lo elevamos al cuadrado? Porque si fueran las diferencias, bastaría con sumarlas todas las diferencias y dividir entre el número de elementos. ¿Por qué lo elevamos al cuadrado? Para quitar el negativo. ¿Por qué? Fíjense aquí. Más 1 y menos 1. Si yo cogiera más 1 y menos 1, ¿cuánto da esto? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí las hay. Lo que pasa es que si compensamos con el negativo, se iría para el piso. ¿Cómo se quita un negativo? Elevando al cuadrado. Menos 1 por menos 1 da más 1. ¿Lo ven? Por eso la varianza es la suma de cada uno menos la media al cuadrado. Quiere decir, estas distancias que están aquí, pero elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque estas que estarán aquí serán positivas y estas serán negativas. ¿Ven eso? ¿Ven por qué es un cuadrado en la varianza? Y ahora lo único que hago es hacer la media de las distancias. ¿No lo dividimos por n? Lo único que estoy calculando es cuántos se alejan en media los elementos de la población de su media. Es el concepto de la varianza y por lo tanto de la desviación típica. Si ven esto, lo van a entender rapidito. ¿Por qué? Imaginemos que estamos trabajando con la cotización de la acción de Bankia, que decíamos antes, ¿no? ¿Ustedes qué van a esperar? Dice, para mañana esperamos una media, la calculamos antes, ¿cuánto valía? 3.90, me parece que lo dio, ¿no? 3.90. Pero, ¿es lo mismo 3.90 con una varianza
de 9 o con una varianza de, vamos a ponerlo más pequeñito, de 2. En la media aritmética es la misma. ¿Qué significa que la varianza es 9 o la varianza es 2? Que repito otra vez el concepto de varianza, que la suma de las distancias de cada elemento menos su media al cuadrado dividido por el número de elementos, que es calcular la media, o sea, la media de las distancias al cuadrado, sea mayor o sea menor. Quiere decir que se aleje más o que se... Ah, ya lo borré. ¿Vieron los gráficos que yo puse antes ahí? Piensen siempre en esos gráficos. ¿Qué es mejor? Que la media, o sea, que los elementos se alejen mucho de la media o que se alejen menos. Que se alejen menos. Si se alejan menos, tendremos una varianza más pequeña. Quiere decir que podemos esperar una rentabilidad dentro de un intervalo más grande o más pequeño. Y eso será mejor, será más estable, será mejor porque acertaremos con más facilidad, ¿sí o no? Sí. Vale. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí. Concepto de varianza. La varianza es la media de las distancias y está al cuadrado para poder quitar los negativos. No tiene otro sentido, porque después hago la suma y dice, pero yo con varianza no trabajo con desviación típica. Porque le quito los cuadrados. Dice, ¿cómo le quito los cuadrados? Dice, haciendo la raíz cuadrada. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Vieron el concepto? Dime. La calculadora, está claro que menos 1 por menos 1 es 1, ¿vale? Pero la calculadora, si le pones en cuadrados, antes sale negativo. Es que tu calculadora es rara. No, ¿esa calculadora es italiana, no? Ella también es alemana. No sé. Pon menos 1 por menos 1. No, eso está claro, eso no te va a calcularlo. Pero que es más 1, no está bien, lo hemos hecho. Pero ya no está bien. Y la raíz cuadrada también no vamos a hacer. No tienen ni idea. No aprenda Excel, no aprenda. Vale, implícitamente ustedes ya me están diciendo que cuanto más pequeña es la varianza, ¿y por qué se llama varianza? ¿Varianza de qué viene? De variabilidad. ¿Qué queremos nosotros? Que sea más estable, que sea menos variable, que tenga menos distancia de la media, que tenga menos varianza. Es lo que estamos diciendo. ¿Vale? La desviación típica, la palabra desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Como no podíamos utilizar la palabra varianza porque la había utilizado, le pusieron desviación. Pero desviación es el alejamiento de los elementos respecto de la media. Cuanto más pequeño sea, mejor para nosotros porque es más estable. Es que no quiero utilizar la palabra, pero ya ustedes saben cuál es la palabra. ¿Qué es el riesgo entonces? El riesgo es la probabilidad de que un resultado futuro se aleje de la media. Cuanto más posibilidades haya de que se aleje, es peor, hay más riesgo, ¿sí o no? La palabra volatilidad, que la dijeron ya, volatilidad es lo mismo que riesgo y es lo mismo que desviación típica y es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza. Todo eso es lo mismo. ¿Y qué estamos hablando? De la distancia de cada uno de los elementos respecto de su media. A ver, el ejercicio que puse ahora de... ¿Alguien me da los datos de la esperanza matemática? Habían 3 escenarios, ¿no? Sí. ¿Me los dicen? 410. 410. 395 y 350. ¿Y la probabilidad? 32, 48 y 20. Vale, y de aquí hicimos la esperanza matemática, no hicimos la media, hicimos la esperanza matemática. ¿Sí o no? Y nos dio, ¿cuánto era? 3,908 euros. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de la cotización de la acción de Bankia que se mide en euros. ¿Vale?
igual que teníamos media aritmética para el pasado y esperanza matemática para el futuro, en la varianza no hay distinción. La fórmula es la misma, estemos hablando del pasado o estemos hablando de desviación típica futura o esperada. Ahí no, los matemáticos deben ser que están cansados ya, no se inventaron ninguna palabrita nueva. Y la fórmula es la misma. Con lo cual, ustedes serían capaces de calcular la varianza aquí. La voy a hacer yo, ¿vale? La varianza, no pongo la fórmula más, sumatoria de x sub menos la media al cuadrado partido por el número de elementos. En caso de que tengamos probabilidad relativa, ya saben cómo es. 4,10 menos 3,908 al cuadrado. ¿Cuánto es la probabilidad de esto? 395 menos 3,908 al cuadrado. Después lo hacemos con la calculadora, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo que eso es la varianza? Dividido te voy a dividir yo otra cosa. ¿No estamos multiplicando por la frecuencia relativa, amigo? Entonces, acuérdense la media aritmética, cuando era en frecuencia absoluta dividíamos por n, pero cuando eran frecuencias relativas multiplicamos directamente por el 0,50. ¿Ya se olvidaron? Pues eso acaba de ser 5 segundos antes. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en la fórmula o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, ojo. ¿4,10 qué es? Unidades. Flavia, 4,10 qué es? Unidades. No, uno que ¿qué es? Euros. ¿Tú te llamas Flavia? No, 4,10 ¿qué es? Que quiero oírte. Pues grita. Euros. Vale. Gutiérrez, 3,908 ¿qué es? Euros. 4,10 menos 3,900. ¿Qué nota es esto? Esto da 0,20, 0,19, 0,192. 0,192, Alonso, ¿estos qué son? Euros. ¿Estos son euros? Coño, pera menos pera, ¿cuántas peras me quedan? Euro menos euro, euro. Hasta aquí vamos bien. La distancia de cada elemento menos su media, la unidad en la que se mide, es lo mismo que la media. Ahora, si lo elevo al cuadrado, ¿qué coño es esto? Visto. Euros al cuadrado es euros por euros. Euros al cuadrado, eso no existe. En nuestra cabeza eso no existe, porque no lo tocamos. Son euros al cuadrado. Si sumo euros al cuadrado con euros al cuadrado con euros al cuadrado, ¿qué es lo que tengo al final? ¿Euro o euros al cuadrado? Vale, para que se lo aprendan ya. La varianza son las unidades de la media al cuadrado. Si la media son centímetros, ¿qué tendremos? Centímetros al cuadrado. Si la media son porcentajes de rentabilidad, ¿qué es lo que tendremos? Rentabilidades al cuadrado. Si la media son precios de los bonos, ¿qué es lo que tendremos? Precios de los bonos al cuadrado. Monte de Oca, no te rías que te la llevas. ¿Sí o no? Vale. A ver, las niñas listas. Y si yo tengo ahora euros al cuadrado y le calculo la desviación, que es la raíz cuadrada, ¿qué es lo que pasaba aquí? En matemáticas se iba a tomar por saco la raíz con el cuadrado. La desviación típica, ¿en qué unidades está? En la misma que la media. Eso a fuego. A fuego.
Y yo sé por qué lo digo. Porque cuando empecemos a trabajar con rentabilidades, no sabemos si estamos en por cientos, por miles, por 10.000 o más perdido que Wally. Si la media está en centímetros, la desviación está en y la varianza está en. Si estamos trabajando en euros, la media será en euros, la desviación serán euros y la varianza serán euros al cuadrado. Fíjense ahora el concepto. Recuerdan que yo decía todas estas distancias y la elevamos al cuadrado para quitar el signo negativo y después hacíamos una media porque dividíamos entre n. Claro, la desviación, ¿qué me está diciendo? La media de lo que se alejarán los valores de su media. La media de lo que se alejarán los valores de su media. ¿Vale? ¿Esto no era lo que se alejan los valores de su media? Y si yo hago una media y le quito el cuadrado haciéndole la raíz cuadrada, lo que estaré diciendo es, ¿ustedes se acuerdan? Por aquí pusimos algo, pusimos los valores, ¿no? Y poníamos 174, 100 no sé qué, y decíamos la media son 173. Si yo digo tiene una media de 14, ¿qué significa? Lo de la altura, que es más fácil de entender. En la gráfica que pusimos al principio, decíamos la media era 173, y yo le digo a ustedes que esto tiene una desviación de 14. Si esto es altura, que son 173 unidades, ¿y la desviación qué es? ¿Qué quiere decir desviación 14? Que 173 más 14 o 173 menos 14, ahí es donde nos estamos moviendo. ¿Yes o no? ¿Vale? Y si la desviación nos hubiera dado en vez de 14, 50, estaríamos 173 más 50 y 173 menos 50. ¿Ven cómo hay más margen de desviación, de alejamiento de la media? Eso es lo mismo que decir que hay más volatilidad y lo mismo que decir que hay más riesgo. El concepto es el mismo, pero si no entendemos el concepto matemático, no entenderemos el concepto financiero. ¿Ya lo vieron? La formulita, ¿ya lo vieron? ¿Vale? Una pregunta, Jesús. Dime. ¿Puede haber algún valor que esté fuera de ese margen? Sí. Sí, porque es la media, ¿no? Sí. Vale. Otra cosa es la distribución de la probabilidad de los elementos de la población, que hay diversas formas de distribuirse, pero eso es para el capítulo siguiente. ¿Vale? Sí hay elementos que se van a alejar de la media. Aquí alguien que sepa más que yo, probablemente te lo va a explicar mucho mejor, porque las funciones de los elementos son continuas y puede haber elementos que incluso no se pueden ni medir, depende del tamaño de la población, porque no es lo mismo trabajar con una muestra que trabajar con una población, entonces hay que... Vale. Olvídalo. ¿Por dónde yo?